Buenas noches, gente. Un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo. Esta noche, como lo prometí, otro líder de la comunidad de Guerreros de Luz está con nosotros. Me siento muy halagado, muy bendecido por la presencia de un líder que su rama es el estoicismo y el estudio bíblico. Y bueno, vamos a empezar a conocerlos. Va a ser un video muy interesante. Y pues, ¿me puedes decir tu nombre y la rama a que te dedicas en la comunidad? Buena gente, mi nombre es Esteban Nicolás Poblet Broncoso, soy de Santiago, tengo 24 años y estamos en esta comunidad de enero y principalmente yo me enfoco en lo que es el estoicismo, la mentalidad y el estudio bíblico. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. Yo quería preguntarte, el estoicismo y el estudio bíblico es una rama que muchos dirían que es, no sé, un poco aburrido, más de personas más viejas, ¿no? Sí, por decirlo, pues no, porque muchos jóvenes, hablando así, como se dice, sí, sin pelos en la lengua, a muchos jóvenes de 24 años pues no les gusta estar leyendo la Biblia, ni estar, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo llegaste a ser líder de esa rama? ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Y por qué justo en esas especialidades? Mira, cuando empecé, literalmente fue por querer aprender más sobre cómo vivir una buena vida, cómo afrontar los problemas de la vida y que esas adversidades no me hundan. Todo empezó por esa curiosidad de por qué unas personas en una misma situación, unas son capaces de fortalecerse y otras se debilitan en la misma situación. Entonces fue cuando me empecé a dar cuenta que todo está en tu mente, en la manera en la que tú piensas, en la manera en la cual tú te hablas a ti mismo y en la manera en la cual tú obras. Así fue cuando yo empecé a llegar a estos estudios, que primeramente fue la Biblia. Una vez me la encontré, literalmente la abrí y me quité toda mala expectativa que tenía de ella, de que era un libro religioso. Lo encontré, a mi modo de ver, un libro de enseñanza sobre la vida, un manual de vida. Y por medio de esa búsqueda también me di con el estoicismo, que es una filosofía de vida para poder vivir en armonía con tu propio ser y de acuerdo a la naturaleza, a la razón y a la lógica que tenemos en la vida. Entender que nosotros vivimos bajo ciertos principios y que tenemos que ser capaces de adaptarnos a esos principios para poder seguir avanzando en la vida. Muy bien, mira, bueno, mira, a mi curiosidad y la curiosidad de la gente también creo que nos está viendo. Tú empezaste a buscar como una mejor manera de vivir mediante la filosofía, el estoicismo y el estudio bíblico, ¿no? Cuando encontraste, me dices, una Biblia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estabas pasando en ese momento como para querer buscar, ¿me entiendes? O sea, yo me imagino que si te dio curiosidad o estuviste buscando forma de cambiar tu manera de superar tus problemas o tus cosas, es porque estabas pasando por algo, ¿me entiendes? ¿Qué fue qué te marcó tanto así como para querer buscar, pues, La verdad es que me estoy un poco loca cuando literalmente llegó un día en el que yo dije, estoy cansado de sufrir. Ese día cuando yo dije, estoy cansado de sufrir, fue el día que cambió mi vida para siempre. Fue un cambio muy progresivo, pero fue el día que me cambió la vida para siempre. El día en que yo dije que estoy cansado de sufrir y que quiero hacer un cambio constructivo para dejar de sufrir. Fue en ese momento cuando me arrodillé ante no sé qué, porque en ese momento no tenía mis creencias sobre Dios, y me arrodillé y dije que por favor necesitaba ayuda porque yo ya no quería vivir más. Ya sufrí la separación de mis padres cuando era chico,
A los 14 años mi madre falleció, yo solamente vivía con ella, mi hermana chica. Posteriormente a eso empecé a vivir con distintas familias. Por el mismo hecho de empezar a robar, a traficar y a hacer cosas malas, me empezaron a echar de esas casas, ya porque estaba teniendo problemas esas familias. Y llegó un día en el cual me tocó lidiar con la calle. Tuve que estar en la calle, donde pasé frío, donde pasé hambre, donde la pasé mal, donde pasé muchas humillaciones y empecé a meterme más fuerte en ese mundo y a la vez en el mundo de las drogas. Fue un mundo que me atrapó, estuve mucho tiempo perdido, demasiado, muchos años, 7, 8 años perdido en ese mundo, todos los días, cada minuto de mi vida. Y literalmente, bueno, empecé a tener problemas también, tengo una puñalada aquí en mi pulmón, lo tengo perforado. Entonces, llegó un momento en el que me di cuenta que estaba en depresión. Dije, estoy en depresión, yo no quiero vivir más, no tengo ningún sentido en la vida, no tengo ningún familiar conmigo, no tengo a mi papá aquí, no tengo a mi mamá conmigo, no tengo a nadie al lado mío, mi mejor amigo me han traicionado. Estoy re hundido en la droga y en todas las cosas malas que estoy haciendo, soy una mala persona aquí y allá, por favor. No sé qué, no sé a qué le estoy hablando, pero por favor yo no quiero vivir. Y me arrodillé en ese momento y le dije, estoy cansado de sufrir, ya no quiero sufrir más. Y en ese momento yo le pedí ayuda y automáticamente me vino la respuesta. ¿Adiós? Es que en ese momento yo solamente me arrodillé llorando. Mira, en ese día fue en una Navidad, yo llevaba 3 días amanecido en falopa, drogado. Ya estaba prácticamente alucinando, no había comido nada. Entonces, literalmente me agaché, me arrodillé, lloré. Era una Navidad, faltaban aproximadamente 1 hora para que fuera la Navidad y yo no estaba con ningún familiar, estaba solo. Tenía aproximadamente que me arrodillé y dije, estoy cansado de sufrir, ya no quiero vivir más esta vida, por favor ayúdame. Y la respuesta se me vino automáticamente. Y la respuesta fue, yo te voy a ayudar, pero tienes que hacer un compromiso. Y el compromiso se me vino automáticamente, fue una experiencia muy, muy loca. Y esa respuesta fue de que yo le iba a dar cara a la vida y le iba a dar frente a la vida, con mi frente bien en alto y con mi pecho bien, a pesar de lo que me pase en la vida, yo le voy a dar cara y voy a salir adelante. Y en ese preciso momento yo me hice ese compromiso, arrodillado, llorando, 3 días amanecido, y con todo lo que le dije, con todo lo que dije anteriormente en mi espalda, y yo dije, desde hoy, pase lo que me pase en la vida, yo le voy a dar cara, porque sigo vivo, sigo en la lucha, y tengo que seguir dando cara, y pase lo que me pase en la vida, yo voy a enfrentarlo. Desde ese día yo me hice esa promesa, y ese día fue que cambió mi vida para siempre. No fue de un día para otro, fue muy progresivamente. Fueron muchos años restando alcohol, restando droga, restando delincuencia, restando malos hábitos, mal entorno, malos pensamientos. Fue un cambio muy progresivo de aproximadamente 4 años el camino, pero puedo decir que gracias a esa decisión fue el principio de mi cambio. Y en ese preciso momento, que fue el momento más difícil de mi vida, fue en el momento en el que yo cambié. Mira, yo quería, bueno, te lo voy a dejar más adelante, pero hablaste sobre la promesa también. Y es verdad, ¿no? Que creo que hay una promesa por parte de nuestro creador, ¿no? De Dios. Creo que hay una, no, o sea, una promesa de parte de él, pero también, como tú dijiste, que sientes que como que él también te pide algo, ¿verdad? Como que tú también pongas algo, un compromiso o algo así. Pero eso vamos a hablar más adelante. No quiero saltearme a las preguntas. Bueno, a las preguntas que me imagino que la gente también igual quiere saber. Yo quería preguntarte si es que siempre fue tu vida triste, mala, o tuviste momentos en tu infancia que recuerdas que son muy bonitos para ti. Y si puedes recordar alguna anécdota o algún momento muy bonito de tu infancia, de niño, y que nos la cuentes un poco. Ya verá, voy a empezar primero con el momento lindo. Siempre me acuerdo de un momento en el que yo estaba con mi madre y con mi padre sentado en una mesa riéndonos. Siempre me acuerdo de ese momento. Y la verdad es que no tengo muchos recuerdos de mi padre con mi madre juntos, pero yo creo que eso marcó mi infancia positivamente. Creo que no hay cosa más importante que un hijo crezca con su padre y con su madre. Creo que una de las cosas más importantes. Y yo tuve el privilegio de vivir con mi padre y con mi madre hasta los 7 años.
Y yo creo que lo hicieron bien, porque me formaron buenos valores de cuando yo era chico. Hay un libro que se llama Deja de ser tú, en el cual dice que la mente subconsciente se forma de los 0 a los 7 años. Entonces, si tú de los 0 a los 7 años recibiste amor, recibiste valores, todo eso tú lo vas a reforzar con el tiempo. Entonces, yo de los 0 hasta los 7 años tengo muchas fotos de cuando era niño y no recuerdo muchas cosas, la verdad, porque era chico, pero estoy muy seguro que sí fui muy feliz. Pero todo se empezó a desmoronar cuando mi padre se fue justamente a los 7 años. Un día yo me levanté en la mañana y estaban todos los bolsos de mi papá, y que tu papá se vaya de la casa, o sea, que se vaya tu superhéroe, es difícil. Entonces, en ese momento fue cuando empezó toda esa ola, que fue cuando mi papá se fue, caí en depresión. Estuve 4 años en depresión. Tengo recuerdos muy fuertes, por ejemplo, de cuando era chico, ponerme cuchillo aquí en el cuello, mi madre viendo eso, diciendo hijo, que aquí, que allá, ver a mi madre llorar por la separación de mis padres y crecer con eso es una wea muy dura, hermano, porque estáis viendo a la persona que más quería en el mundo llorar, pues. Entonces, y a la vez yo, en una depresión por no tener a mi papá, fue algo que me marcó muy fuerte. Así estuve 4 años en depresión y con psicólogo. Tenía sesiones prácticamente todas las semanas que tenía que ir al psicólogo, y así estuve 4 años con depresión. Cuando al fin me pude como curar de esa depresión, me curé en el sentido de que ya no pensaba tanto en la separación, pero sí que crecí con un remordimiento muy grande a mi papá, que eso duró por muchos años, hasta hace muy poco. Entonces, a los 11 años yo ya no estaba yendo al psicólogo, pero en ese preciso momento yo me empecé a interesar por las mujeres, por las fiestas, por todo ese tema. Entonces, yo en ese tiempo quería ser futbolista y mi sueño era ser futbolista, pero tenía tan poco apoyo que me desmotivaba mucho. Por ejemplo, todas las personas que iban a jugar, todos los padres lo iban a dejar, a todos les compraban zapatos de fútbol, todos tenían su equipo, a todos les compraban Gatorade, me acuerdo, y todas esas cosas. Y yo era el único que no tenía zapatos, era el único que nunca llevaba Gatorade, era el único que no tenía para comprarse el equipo, era el único que a nadie lo iba a ver en los partidos. Entonces fue como muy humillante en ese tiempo, y obviamente también en la escuela, porque no teníamos dinero en la casa. Entonces siempre vi a los niños de mi colegio comprarse chaparritas, me acuerdo, pizza, galletas y cosas así, y yo siempre iba humildemente, amo a mi mamita me enseñó eso, siempre llevaba mi pancito con mantequilla y paté y cosas así, pero siempre quería comprarme una chaparrita, po. Entonces a veces juntaba una semana, 2 semanas plata y no podía comprármela, po. Entonces eso igual era como bien humillante, pues. Entonces como crecí como con ese sentimiento de mucha pobreza, de humillación y todo el tema. Entonces después ya me salí del fútbol, eso fue a los 12 años. Y ahí ya me metí de lleno a la fiesta. Me empecé a portar muy mal. No le hacía caso a mi mamá, me escapaba de la casa, me salía a fiesta, me tenían que ir a buscar con los pacos, con los carabineros. Ya yo no empecé a tomar, no estaba llegando a veces a la casa, le estaba dando muchos problemas a mi madre, me puse respetuoso, le faltaba el respeto y todo el tema. Y así estuve hasta los 12, 13, 14 años, que ya estaba full metido en la fiesta, ya no... ya no quería llegar a la casa, no quería estar con mi mamá, me puse muy rebelde. Y en ese momento, madre. Y ahí entonces se me acumuló todo lo que me pasó en la infancia, todo eso, se me acumuló y se me multiplicó. Porque yo llevaba 7 años viviendo solo con mi madre, porque mi papá se fue a los 7, pues yo solamente vivía con mi mamá y mi hermana, pero mi hermana eran pequeñas. Entonces no tenía como un apoyo de ella, porque yo era el mayor. Entonces mi madre a los 14 años falleció y mi mundo se me vino abajo. Entonces se me vino todo eso que yo tenía antes y se me multiplicó por 10.000. Entonces después empecé a pasar mucho más fuerte al tema de la delincuencia, las drogas, al tema de la depresión, al tema de que saltar de casa en casa. Hoy en día yo tengo 24 años y he pasado por 22 casas a mis 24 años. Entonces he andado para allá, para acá. Entonces he vivido mucha soledad en mi vida, y también he aprendido mucho de esa soledad, la que me ha hecho reflexionar mucho. Pero no fue hasta hace muy poco en el cual todo hizo un clic y me di cuenta, todo esto que me ha pasado, yo lo voy a usar a mi favor, que fue cuando empecé a tomar esa decisión. O sea, después yo lo divido en la etapa de que cuando era niño, después en la etapa de
que me empecé a salir a la fiesta, posteriormente la etapa de que falleció mi mamá, y después la etapa en la cual yo me metí de lleno en todo lo que es la delincuencia, las drogas, el mal entorno, las cosas que me pasaron, estuve 2 años firmando, todo ese mundo, y la última etapa vendría siendo la que estoy viviendo ahora, que ha sido muy reciente. Pero momentos lindos han sido esos de mi infancia, y cuando nació mi hija. Fue un momento el cual cambió mi vida para siempre, porque me di cuenta por fin de que tengo una responsabilidad más grande que mi propia vida. Entonces yo dije, ya, yo no vivo con mi papá hace mucho tiempo, mi madre se murió y yo estoy siendo un mal padre. Tiene que cambiar esto. Yo creo que esos fueron los momentos, uno de los momentos que más me marcó en mi vida. Yo dije, reforcé, mejor dicho, el hecho de querer un cambio y querer ser un padre ejemplar, hermano. Muy bien, qué fuertes. A veces uno piensa que uno llega a ser un líder porque no se estudia, ¿no? Estudia y tiene un cartón, y soy líder, no. Yo creo en la comunidad de Guerreros de Luz, los líderes son líderes porque han pasado, han caminado caminos donde la vida se les ha partido en dos y aún así hoy en día están parados y firmes y gracias a Dios los tenemos al alcance de todos, lo tenemos a la mano. Gracias, yo soy un alumno y yo sé que hay personas que de repente están pasando lo mismo, de repente cosas peores. Y ese joven tiene 24 años, yo tengo 29, yo también tengo mujer, tengo hijos, yo estoy aprendiendo mucho de él, porque él ha pasado por cosas que yo no he pasado y de repente por cosas que ustedes piensan que lo que les está pasando es el fin del mundo, es lo más trágico que puede haber, que no pueden más, que no pueden avanzar. Y si están escuchando pues la historia de él, pues él sigue aquí, él sigue vivo, él no es un líder porque tiene plata o porque es un, no sé, un hijito de mami y alguien lo puso en el puesto de líder, no. Ha pasado y ha sufrido cosas como las que he podido sufrir yo o de repente está sufriendo la persona que nos está viendo, una persona de carne y hueso con sentimientos, pero que gracias a Dios tuvo el valor de afrontar eso y pues en su vida conoció a Dios. Bueno, no me dijiste que llegaste a conocer a Dios porque me dijiste que tú te arrodillaste sí, y que le pediste a no sabes quién, ¿me entiendes? Y te hiciste un compromiso contigo mismo, pero ¿tú recuerdas el momento, en que verdaderamente conociste a Dios? Sí, ¿cómo fue ese momento? Hermano, fue muy bonito porque, bueno, pasó eso, lo de, bueno, que lleva 3 días amanecido, ya alucinando prácticamente, en la Navidad, solo, sin familia, ya muchos años drogándome, delincuencia, me habían pegado una puñalada hace poco por traiciones de amigos, llevaba por años cargando una depresión y en ese momento que yo me arrodillé, pasó el tema de la promesa que tuve que hacer y pasó, yo creo que un año en el cual empecé a hacerme muchas preguntas y ahí fue cuando me llegó la Biblia al trabajo, que también fue una locura eso, no sé por qué me llegó, pues no sé si fue una casualidad, no sé, pero ahí estaba. Y la cosa es que cuando yo la empecé a leer, yo dije, me la voy a leer. Y me demoré 3 meses en leerla entera. Y para los que han visto una Biblia, la Biblia tiene como 1100 páginas. Tiene demasiadas páginas. Y me la leí entera. Y hubieron partes que yo la estaba leyendo y sentía que me estaban hablando a mí. Y ahí fue cuando yo dije, todo lo que me pasó tenía un porqué. Y siempre estuvo de la mano conmigo Dios. En todo momento estuvo de la mano conmigo Dios. Todas las cosas malas que me pasaron, estuvo conmigo Dios. Toda la mierda que pasé fue por un porqué y fue porque Dios me estaba preparando. Y ahí fue cuando yo dije, Dios estuvo siempre conmigo, solamente que yo no me había dado cuenta. Y ahí fue cuando yo tuve ese entendimiento en cuanto a haber
se podría decir entre comillas quizás, haber conocido a Dios por medio de leer su palabra, hermano. Qué bonito, mira, o sea, tú entre leyendo la Biblia sentiste que como que te hablaba Dios a ti. Tú, bueno, me gustaría ver si se podría, pues. Eh, ¿Tú recuerdas el versículo o algún versículo que te marcó, Sí. que fue el que siempre, bueno, a mí yo también he tenido una experiencia con Dios y siempre tengo un versículo de la Biblia que me marcó, pero eh, ¿cuál fue ese versículo, no sé, ese salmo que te marcó? Sí. Hermano, primero que nada, yo no soy ninguna blanca paloma ni nada, tampoco quiero decir que yo soy el más bueno del mundo ni nada. Solamente yo, en base a lo que yo voy leyendo, voy aprendiendo a conocerme a mí y a la vez también trato de transmitir un mensaje positivo que yo sé que puede ayudar, que está pero muy por lejos de la religión, sino que tiene que ver con enseñanzas de vida, con un manual de vida. Y sí, en Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Entonces yo cuando leí ese versículo, yo dije, yo estoy pasando por esa aflicción, yo estoy pasando por ese agujero negro, yo estoy aquí, pero si persisto, la gloria se va a manifestar. Entonces me leí ese versículo 1000 veces, lo reflexioné tantas veces y yo dije, tiene que llegar mi momento porque tengo fe de que mi situación va a mejorar, de que voy a salir de esa aflicción. Y hay varios que también como que se entrelazaron con respecto a eso. Por ejemplo, dice que el alma diligente será prosperada y la alma negligente será empobrecida. Entonces yo me di cuenta y busqué el significado de diligente, y que es ser una buena persona, estar donde se tiene que estar, actuar. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que hay algo prometido para las personas que obran bien, y eso está ahí. Entonces, por medio de esos mensajes, yo me fui dando cuenta de que hay realmente una consecuencia en las cosas que tú haces. Entonces yo estoy diciendo, yo estoy haciendo cosas malas, pero yo estoy pidiendo que me vaya bien. Entonces no hay ninguna congruencia en lo que yo estoy pidiendo con lo que yo quiero y con lo que estoy haciendo. Entonces yo me di cuenta que por medio de esas lecturas y también de otros libros, no es lo único que yo leo, que yo tenía que empezar a cambiar mi vida para que hayan cambios en mi vida y me empiece a ir mejor en mi vida. Y por medio de todo eso me di cuenta de que es un entrenamiento, que no es que tú en la mañana eres enseñable y en la noche dejas de ser enseñable. Tienes que estar siempre atento a seguir aprendiendo sobre ti, sobre la vida, sobre cómo vivirla bien, sobre cómo obrar bien y sobre cómo tener fe y entender que las aflicciones del tiempo presente no van a ser comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese es el versículo que a mí más me ha marcado, Romanos 8:18. Qué interesante. Comenzaste la pregunta, comenzaste respondiendo a la pregunta que te hice, aclarando algo de que, claro, que tú no eres una santa paloma ni una, porque de repente, claro, de repente el título es, ¿no? El líder es de estoicismo y estudio bíblico. Cuando dicen estudio bíblico, pues la gente siempre dice, de repente es un guan con su camisita y su corbatita y con su pantaloncito y como un monje o un sacerdote. O lo ve como aburrido. Claro, lo ve como no, o sea, la Biblia no solamente es para las personas, claro, eso es para personas buenas y todo, pero no necesariamente tienes que, para leer la Biblia, tienes que pues cambiar tu manera de vestirte o no. Yo creo que, bueno, en lo que yo una vez leí, más bien que Dios viene por los pecadores, porque yo le recomiendo, pues, hay muchos jóvenes que hoy en día están con esto
de que quieren ser flight, de que quieren ser choro, está de moda, esas cosas no te va a llevar nada bueno. Yo sé que de repente en su loquera y eso, de que quieren estar de moda con la pistola y eso, en algún momento se sienten solos y de repente en algún momento, o los problemas que están pasando, porque también de repente tienen problemas que los quieren matar, ¿me entiendes? Los que están en la delincuencia y les da miedo agarrar la Biblia porque de repente no, ¿qué van a decir de mí? Que yo ya soy de repente soy un monje, voy a ser un sacerdote, voy a ser un cura, ¿no? No, hermano, no tengas vergüenza, yo también tengo errores, yo también tengo aretes, tengo tatuajes, pero Dios conoce tu corazón, creo que eso es lo más importante, lo que tienes en el corazón, ¿me entiendes? Entonces Dios pesa los corazones, dice. Exacto, a mí o sea, a la gente, pues, ¿no? Que cómo una persona puede empezar a conocer a Dios y en qué ayuda, para que les explique pues a la gente, a todos los que están viendo el video, los seguidores, en qué te ayuda, en qué te ayuda en la vida esto y cómo empezar a conocer a Dios. Bueno, lo primero es que tienes que quitarse esa falsa expectativa. Lo que pasa es que esa expectativa se crea por medio de lo que uno ve. Y yo la tenía. ¿Por qué lo digo? Porque nunca he ido a una iglesia y las veces que he ido me he sentido demasiado incómodo porque gritan con, no sé, hacen demasiado ruido. Incómodo porque gritan con, no sé, hacen demasiado ruido y yo no me siento cómodo en esos lugares. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente leerla y aprender sobre la historia de nuestro antepasado, tomar su enseñanza que van desde muerte, desde malos pensamientos, de acostarse con otras mujeres, hay infinidades de historias en la Biblia que te pueden enriquecer a ti, tanto como persona como espiritualmente. Y a la vez también tiene un lenguaje que muchas veces cuesta comprenderlo y tenéis que releerlo, pero a veces se te presenta el versículo preciso que es para ti. Entonces, literalmente, si alguien realmente se interesa, simplemente pesca una Biblia y empieza a leer, porque por lo menos yo, de la forma en que me he sentido más cómodo es leyéndola yo mismo encerrado en mi pieza, en mi soledad y reflexionando sobre lo que dice. Porque se van a dar cuenta que no es un libro normal, no es un libro igual que los otros libros que podéis leerlo así, de muy rápido, sino que este es un libro que se requiere comprensión porque si no entendí un versículo, después pasáis al otro y ya no entendí nada de lo que leíste. Entonces, sinceramente, por lo menos yo y personalmente recomiendo instruirse en eso, en ese estudio, simplemente comprándose una Biblia y leyéndola. Yo creo que esa es la mejor manera de poder aprender sobre esto. Y aclaro también que yo no soy ningún experto, sigo aprendiendo. La Biblia tiene 66 libros, que son demasiados, y yo creo que es un libro que nunca se para de estudiar. Y tampoco yo creo que alguien se podría como proclamar experto 100% en algo, sobre todo si tiene tantas materias, pero es una aclaración, por si acaso. Y ahora quiero conocerte un poco más así en el lado en que, o sea, pues, en el modo de que yo creo que al entrar en este mundo, pues, ¿no? Del estudio bíblico y de las filosofías de vida que siempre yo veo en tus redes, ¿cuál ha sido la cosa que más te ha costado, pues? O no sé, se han hecho burla de ti en algún momento por eso, ¿me entiendes? O han querido humillarte por eso, o han querido verte de repente debajo del hombro por eso. Qué es lo más fuerte que has tenido que aguantar por seguir este camino, pues? Bueno, sinceramente nada, porque cuando yo tomé la decisión de hacer esto, estaba totalmente convencido de todo lo que he pasado, todo lo que he sufrido y de quién quiero ser. Entonces estaba tan convencido de eso que literalmente todas las personas que vengan a criticarme, sé que se está haciendo una crítica a ellos mismos, eso es primero. Y lo otro es que yo no me preocupo por nadie
que no esté en el camino de ganar o que esté ganando. Yo siempre voy a escuchar a personas que están mejor que yo o personas que están esforzándose por ser mejor. Todas las personas que estén por debajo de esa categoría, literalmente a mí no me interesa, pero en absoluto, su comentario. Mira, pero yo te hablo en el momento en que empezaste, o sea, en el momento en que o siempre tuviste esa firmeza, esa fuerza. O sea, yo te hablo en el momento en que empezaste a caminar, empezaste a leer y de repente tus amigos o tus conocidos empezaron a darse cuenta que estabas ya encaminando, ¿me entiendes? Y que ya te vino, este loco está empezando a leer Biblia o no, ¿me entiendes? Como cuando recién se les hacía extraño verte leyendo una Biblia, ¿me entiendes? En ese proceso. Claro, lo que pasa, hermano, es que todo se pone en su lugar solo. Entonces yo en esos momentos yo empecé a leer, mi primer libro fue Padre Rico, Padre Pobre. Ese libro yo lo leí y yo dije, ya, aquí hay algo que yo no sé. ¿Por qué esta persona, por ejemplo, tiene un Lamborghini si yo, ni aunque trabaje toda mi vida con un sueldo mínimo o con un sueldo ya elevado, no sé, de un ingeniero, y ahorre toda la plata, voy a poder comprarme uno? Entonces yo dije, ya, aquí hay algo. Y me empecé a obsesionar con aprender. Empecé a invertir en cursos, empecé a comprar libros, empecé a leerlo, empecé a ir a seminarios, empecé a conocer gente por Instagram. Empecé a seguir gente que era mejor que yo, que admiraba. Me metí al Instagram solamente a recibir consejos, a YouTube, a solamente ver videos, podcasts, y me obsesioné. Y aún sigo obsesionado. Entonces cuando yo empecé así, yo tenía unos amigos y ellos me empezaron a decir como que yo me creía más, por el simple hecho de querer ser mejor. Entonces fue cuando yo me di cuenta de que ya, yo ya no pertenezco aquí. Entonces empecé a tomar acciones que ellos nunca me vieron hacer, que era leer, invertir, empezar a escuchar, en vez de música, empezar a escuchar podcasts, y ellos me empezaron a ver de manera distinta. Y como son las circunstancias de la vida, por eso empecé diciendo que todo queda en su lugar. Empecé a pensar distinto y como yo empecé a pensar distinto, se me llegaron a presentar situaciones distintas. Entonces, por parte de la vida, hubo un momento en el cual hubo una discusión muy grande que fue a las 4 de la mañana. En ese momento estaban volados pastillas, curados y toda la cuestión, y nos pusimos a pelear, quedó la media cagada, y ahí yo me fui con mis bolsos y todo el tema. Y ese día fue cuando yo dije, pasó una situación de que mis propios amigos me habían sacado, en ese momento estábamos haciendo negocio, entonces me sacaron droga, me sacaron plata y todo el tema. Y en ese momento yo dije, ¿mis amigos me están haciendo esto? No. Y justo yo pensaba en ese momento que dio la casualidad de que yo estaba cambiando mi pensamiento. Entonces yo dije, todo es por algo. Y siempre me fui por esa filosofía de que todo lo que pasa es por algo, todo lo que pasa es por algo. Entonces a las finales no fue muy difícil para mí, porque la vida misma me la hizo fácil. Es como que pasó esto, ya, no hay vuelta atrás. O sea, yo empiezo a ser solo. Y como fueron amigos tantos años, me quedé sin amigos. Entonces después ya solamente tenía a mi señora, que la conocí después, unos años después. Entonces después solamente tenía a mi señora y ella siempre me ha apoyado en todo. Entonces yo ya no tenía amigos. Entonces empecé a crearme amigos por medio de la misma red y por medio de los mismos mensajes que yo estaba transmitiendo, que era como contar mi historia y de la manera en la que yo pensaba. Al principio me costó un poco lidiar con todos esos malos comentarios, pero fue muy temporal. Después dije, ya, esta persona que está aquí tiene una vida que yo admiro, me gustaría ser como ella, no, chao. Entonces me di cuenta que las personas que yo admiro, que las personas que yo quisiera convertirme, o las personas que se están esforzando en salir adelante, nunca te van a venir a criticar, hermano, nunca. Entonces cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, entonces ¿por qué me va a afectar? Si las personas que yo admiro y las personas que realmente se están esforzando por salir adelante, no van a estar criticándote. Entonces literalmente eso mató todas mis dudas y mató todo el miedo a la crítica, y literalmente me da lo mismo, porque una persona, ojo con esto, una persona que está preocupada por los demás es una persona que no está clara con lo que quiere. Y yo estoy muy claro con lo que quiero. Muy bien, muy bien. Qué halagado me siento que
bendecido me siento al tener una, un líder de esta magnitud. Todo lo que uno a veces piensa que solo la va a encontrar en la red, pues yo lo veo, yo te veo en la red, hermano, y tenerte aquí y toda la enseñanza que nos estás dando, toda la cátedra que me está dando y tenerlo aquí al lado mío, es sorprendente, sobre todo porque es una persona humilde, ¿me entiendes? O sea, no, es una persona que desde un principio le pedí yo ayuda, le pedí a ver apoyo en esto que estoy empezando a hacer, porque estoy empezando a hacer, yo soy un alumno, yo soy una persona de repente como usted, yo llevo poco tiempo, y él de una así, su disponibilidad desde siempre me la dio. Es la segunda vez que nos estamos viendo en persona y siento como que si, que siento que yo puedo confiar en él, siento que no es una persona que tú le vas a pedir un favor o le vas a pedir una ayuda y te va a poder, te va a condicionar la ayuda, no, ¿me entiendes? En una de las cositas que me estuviste diciendo ahora fue que al tiempo después conociste a a tu mujer ahora, ¿no? A tu esposa. ¿Tu esposa? ¿Te has casado? No, pero No, no te has mi casado. señora Ya ya es tu lleva señora, mucho. sí. Y pues ella es, pues disculpa que me meta, ¿no? Pero ella es, o sea, como te digo, ha pasado cosas similares a las tuyas y cosa, ¿cómo llegaste a conocer bueno, yo como te veo, como he podido apreciar que es tu familia por las redes, tienes una familia muy bonita, muy sana, muy tranquila, se ven que viven en paz, bueno, más allá de lo que yo veo, no sé. Pero ¿cómo es así llegaste a conocer a tu pareja? Pues si no es mucha indiscreción. Vale, hermano, por eso. La verdad es que mi señora ha pasado cosas muy difíciles, pero por respeto a ella, obviamente, no voy a contar sus cosas. Yo creo que ella en algún momento quizá quisiera abrirse a las personas y las cuente, pero mi señora sí ha sufrido bastante, ha pasado cosas muy difíciles y nos juntamos justo en un momento en el cual ella estaba súper mal y yo estaba súper mal. De hecho, nos juntamos y ella estaba metida en un mundo también y a las finales ella conmigo no, no era como que uno sí y uno no, o sea, como que los dos estábamos perdidos, los dos. Pero yo le vendí, por decirlo así, una visión. Dije, mira, yo quiero esto, y ella me dijo, ¿sabéis qué? Yo te apoyo. Y así fue, o sea, hemos tenido subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, como cualquier persona, por el hecho de no saber vivir bien. Por el hecho de no estar bien entrenado ante la vida y ante las circunstancias, ante los fracasos, ante las derrotas, ante la frustración, ante las adversidades, tristeza, etcétera. Uno en esos momentos es cuando se da cuenta quién eres. Quién eres en los momentos oscuros es la persona que literalmente a ti te identifica. Entonces, en esos momentos oscuros fueron en los que nosotros sacamos fortaleza para aprender de la vida y para poder avanzar. Y han sido todos estos años de mucho aprendizaje porque se aprende bastante al vivir con alguien. No es lo mismo estar con alguien de palabra o algo que vivir con alguien. Es mucha enseñanza la que hay de por medio. Entonces, eso es lo que te lleva a decir, ok, yo quiero estar en este lugar, pero estoy en este lugar. Entonces tú ves a tu esposa, a tu esposo y dices, ¿concuerdas con esto? ¿Me apoyas? ¿Vas a ser capaz de que a pesar de lo que pase en la vida, vamos a seguir adelante y vamos a seguir luchando y vamos a seguir guerreando? Yo creo que la mejor decisión que tú tomas en tu vida, o una de las mejores decisiones que tú tomas en tu vida, es con la persona que tú decides estar. Uno no debería estar con una persona que no apoye tu visión, sobre todo si tú eres un hombre y tienes clara tu visión y hacia dónde tú te diriges. No deberías estar con una persona que te opaque esa visión y que no te apoye en esa visión. Entonces, en resumen, cuando yo conocí a mi señora, los dos estábamos hundidos, tanto ella como yo, pero ella vio la visión en mí, se la compartí y ella me dijo, yo te apoyo. Y aquí estamos, subida y bajada,
pero siempre hemos tratado de subir. O sea, el mundo, en la vida, uno siempre tiene que ir para adelante. Van a haber bajadas, subidas, pero lo importante es que siempre sigas hacia adelante. Aunque tú te caigas y y te comprometes a seguir adelante, cada vez que tú te caes es un impulso para seguir subiendo. Y a las finales va a haber algo como así. Pero cuando tú tomas la decisión de que a pesar de lo que pase en la vida, tú vas a seguir adelante y le vas a dar cara y tienes una compañera o un compañero que te apoye en esa decisión y que comparta tu visión, yo creo que es una de las fuerzas más poderosas que un ser humano puede tener. Yo te escucho en cada pregunta que te he hecho, en cámara y fuera de las cámaras también, compartiendo en la mesa. Y me doy cuenta que tal como estás respondiendo las cosas aquí, tu manera de expresarte, también fuera de cámaras también eres la misma persona. O sea, tú estás o sea, no metido en el personaje, sino tú vives una vida ya así, se puede decir estoica, se dice, estoica es los que viven en el estoicismo. Entonces a mí me gustaría conocer un poco más. Yo claro, me gusta leer frases, por ejemplo, de Marco Aurelio, cosas así, pero más allá no me he atrevido a leer, pero para que la gente pueda conocer un poco más, los que no saben, pues, y quieran entender lo que es el estoicismo. Tengo unas preguntas que pueden ayudar a dar a conocer a la gente y que sepa que es de gran valor el estoicismo y cómo te puede ayudar también en tu vida, pues. Y la pregunta es: ¿qué es el estoicismo y en qué consiste? Ya. El estoicismo significa ecuánime ante la desgracia, fuerte ante las adversidades. Ese es el principio estoico, ser fuerte ante las adversidades. Eso es lo que vendría significando principalmente. Es el principio de que todas las personas aquí estamos o sufriendo, o sufrimos, o vamos a sufrir de alguna u otra manera. A algunos les tocan violaciones, a algunos les tocan separaciones, a algunos les tocan muertes, algunos lamentablemente se quedan sin vista, otros se quedan sin pierna. Y tú nunca vas a estar a salvo 100% de eso, porque es algo que no depende de ti. Una persona que pierde las piernas conscientemente no dice yo quiero perder mis piernas, pero tú sales para la calle y ves personas que no tienen piernas. Entonces tú te das cuenta de que hay cosas en la vida que por más que tú hagas las cosas bien, o por más de que tú le metas esfuerzo a algo, te van a pasar igual. Se te va a morir tu hija igual, se te va a morir tu madre, puedes cometer un error, tener un accidente, etcétera. Son cosas que pasan y siguen pasando y seguirán pasando. Entonces, cuando tú entiendes que hay cosas que están dentro de tu control y hay cosas que no están dentro de tu control, como por ejemplo lo que acabo de decir, una persona no elige ser violada, una persona no elige que se le muera a su hijo, pero sin embargo, tú conoces un poco más de las personas, hablas con personas y te das cuenta que hay personas que han vivido eso y que aún así han podido salir adelante. No hay ninguna cosa en la vida que tú vivas que ya no lo haya vivido antes y que haya superado. Entonces, ¿qué te hace especial a ti? Y ahí, entonces el estoicismo te dice que tú vivas con razón y lógica de acuerdo a las leyes de lo humano. Entonces, cuando tú entiendes principalmente eso, te vuelves literalmente invencible. ¿Por qué? Te ocurre una situación, ya, automáticamente. ¿Esto depende de mí? Si no depende de mí, se tiene que aceptar rápidamente para poder seguir avanzando. Y si depende de mí, tiene mi control, le doy el 100% de mi enfoque para poder mejorarlo, si es que la situación lo requiere. Y lo otro es, que es la virtud, que es por medio del obrar bien. Hay una fuerza superior, la cual se rige por medio de la virtud. En Séneca decía que Dios se comunica por medio de las personas, por medio de la virtud.
Séneca lo dijo. Entonces, cuando uno obra bien, realmente te empiezan a pasar cosas buenas. Entonces, cuando tú entiendes que tu misión aquí en la vida es literalmente obrar con virtud, obrar bien y a la vez aceptar lo que no está dentro de tu control y tomar responsabilidad de lo que sí tiene tu control y tú te apegas a esa filosofía, literalmente no hay nada que te pueda detener, porque entiendes que tú estás rigido bajo leyes humanas y que tienes que actuar en base a la lógica y a la razón para poder vivir una vida bienaventurada. Eh, Tanto como, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? En la Biblia y en el camino de Dios, eh, tienen un principio, pues sus principios de la Biblia creo yo que son, pues, no cometer pecados, ¿me entiendes? Tienen hasta los 10 mandamientos, ¿verdad? O sea, tienen un principio, tienen una manera de ver las cosas. Y en el estoicismo, ¿cuál sería sus principios? O sea, ¿cuál sería como que que lo caracteriza? O sea, en una palabra o en pocas palabras, ¿cuál sería lo que caracteriza o lo que se refiere al estoicismo? Lo que caracteriza al estoicismo es la virtud. Marco Aurelio decía que la calidad de vida depende de la calidad de tus pensamientos. Por medio de la virtud, que es el obrar bien, es cuando tú haces feliz a los dioses. Hay una energía superior que te dice que tú aquí en la Tierra, en este planeta, tú tienes que obrar bien por medio de esa virtud. Y Marco Aurelio decía que tienes que pensar de tal manera que si alguien te pregunta en qué estás pensando, seas capaz de decirle sin avergonzarte de lo que tú estás pensando. Eso significa que si tú ahora me preguntas en qué yo estoy pensando, y yo te dijera, estoy pensando en matar, en robar, en pornografía, en otra mujer, etcétera, eso a mí me avergonzaría. Entonces, el entrenamiento que hacen es que por medio de ese pensamiento tú seas capaz de no avergonzarte de lo que piensas. Y que no hay nada más vergonzoso que una persona que se deja llevar por los placeres y por los deseos. Y que por medio de la virtud es literalmente en lo que uno tiene que enfocarse en la vida. Porque tú puedes tener todo en la vida, pero si tú no obras con virtud, si tú no te sientes bien, si tú no tienes una conciencia limpia, jamás vas a poder sentirte bien con respecto a la vida. No hay nada material que te haga sentirte bien más que tener una conciencia limpia. Es la base de poder vivir una buena vida. Entonces, en resumidas cuentas, uno de los principios fundamentales del estoicismo es la virtud, entonces me dices. Sí. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste, el primer autor de algo así del estoicismo que leíste? Y cuál es el que, bueno, el primero que leíste y el que más te marcó, te gustó? Ya. El primer libro que leí no tiene como relación directa con el estoicismo, pero es de David Goggin, para los que lo conocen. David Goggin es un Navy SEALs que pasó muchas pruebas en su infancia y en el libro cuenta cómo superó esas adversidades en su infancia y que después por medio de meterse en los Navy SEALs, que es el ejército más brígido de Estados Unidos, tuvo que pasar diversas pruebas que son casi inhumanas. Entonces, él sacó fortaleza por medio de todas esas pruebas. Y yo cuando me leí ese libro me cambió el chip para siempre. No es un libro de estoicismo, pero sí que tiene mucha relación por las adversidades que él tuvo que pasar y que tuvo que superar. Porque pasaron muchos sucesos cuando niño de, no sé, abusos del padre, que lo hacían trabajar desde niño, que lo abusaron, que le hacían bullying, que era gordo, etc. Entonces, esa persona en su libro fue el que me cambió la vida y en sus videos menciona la palabra estoicismo. Entonces una vez yo lo escuché y dije, ya, ¿qué es esto? Y me puse a investigar y me compré el primer libro, que es de Marco Aurelio, que se llama Meditaciones. Me lo leí, hermano, y no entendí nada. Y ahí lo dejé botado un año. Entonces, hace aproximadamente, yo diría
un año y medio, que fue que pesqué el otro libro que era de Séneca, que eran los 7 libros de la sabiduría. Y empecé a leerme ese libro que hablaba sobre la muerte, la vida bienaventurada, habla sobre los placeres, habla del apego a las cosas, habla de la virtud, etcétera. Son muchos temas muy, muy, muy interesantes. Y yo cuando empecé a leer ese libro me cambió el chip para siempre. O sea, fue una perspectiva al 100% de la filosofía que yo estaba leyendo. Yo dije, ya, me voy a pegar a estos principios, me voy a regir por estos principios. Y ese fue el comienzo, fue el primer libro que yo leí, que fueron los de Séneca. Qué interesante todo este mundo. Creo que ya vamos más de 30, no sé, 40 minutos y tengo un montón de preguntas que me gustaría hacerte, pero no voy a aprovecharme de, de, de tu, pues, de tu visita, ¿no? De todas maneras es un portal para ustedes para que puedan eh, captar, tener la suerte de poder conocer un poquito más a los líderes de Guerreros de Luz. Y yo me preguntaba, pues, ¿no? Con todo el conocimiento que tienes, con toda la firmeza que te enseñó la vida, ¿por qué tú elegiste, por qué estás en Guerreros de Luz? Pues, ¿por qué elegiste ser un líder, ser un mentor? ¿Por qué elegiste querer ayudar a otras personas? Porque tú ayudas a mucha gente y eres uno de los líderes que cuando te toca tu momento, ¿me entiendes? Porque son por turnos, en Guerreros de Luz van por turnos, van cada día un líder, un tema, y tú eres uno de los líderes que cuando te toca eres, wow, ¿me entiendes? Todos se quedan como que, ay, brutal, ¿me entiendes? Tú, bueno, la primera pregunta va a ser esta. Eh, ¿Por qué decidiste tú ayudar a la gente? ¿Me entiendes? Y pensaste que tú que ibas a tener toda esta aceptación, todo este cariño que te tiene hoy en día y admiración que te tiene en Guerreros de Luz. Hermano, gracias por eso. Y la verdad es que todo comenzó cuando literalmente estaba hablando con alguien y me decía, como que me quedan mirando y decían, así como diciéndome, mano, como que te hallo como la razón, o tenéis como un poco de ese... Y ahí fue cuando, después ya que llevaba mucho, mucho tiempo leyendo distintas literaturas, llegó un momento en el cual no podía dirigirme hacia alguien sin expresar todo eso. O sea, no era ya como, ah, hola, sí, no, no, que el vecino, que aquí, que allá, sino que todas mis conversaciones giraban en torno a como el desarrollo personal, a como el crecimiento, al pensar mejor, a lograr mejor, al dejar todos los vicios, todas esas cosas. Entonces me empecé a dar cuenta de que literalmente ya me estaba como saliendo como solo. Porque yo cuando tomé la primera decisión de que el cambio y todo el tema, yo me comprometía que todos los días iba a ser mejor que ayer. Esa también fue la promesa, que todos los días yo iba a ser mejor que ayer. Entonces llegó un momento en el cual yo dije, esta persona está sufriendo por esto, pero yo ya pasé por esto. Entonces yo puedo ayudarlo como en algún momento alguien me ayudó a mí. Entonces lo vi como una responsabilidad. No fue como que yo dije, ya, mira, voy a hacer esto otro, para poder ayudar. Sino que fue así. Fue como, mira, esta persona está pasando esto y yo lo pasé, po. Es una responsabilidad mía. Y cuando yo me abrí por primera vez, yo empecé a hacer videos recién en febrero. Mis primeros videos fueron en febrero, o sea, han pasado 7 meses, creo, o 6 o 7 por ahí, en el cual yo hice mi primer video y empecé como a subir videos a las redes. Hermano, ¿sabéis que me habla mucha gente todos los días? Gente que ha estado presa, gente que lleva años metido en las drogas, gente que ha sufrido separaciones, gente que tiene enfermedades, gente que han sido violadas. Y acuden a mí, no sé por qué, pero acudieron a mí. Entonces yo me di cuenta que esto es como una responsabilidad y me he empezado como a entrenar, por decirlo en cierta forma, para poder darle como un mensaje preciso a esa persona. Porque a veces las personas no están preparadas para recibir un mensaje y tú al darle ese mensaje puede que se ofendan. Puede que digas, esa persona puede como que diga que tú le estás imponiendo algo y puede que incluso hasta se enoje contigo. Al principio eso me ocurrió demasiado porque decía,
yo he cambiado mi vida y la sigo cambiando. Y hace, no sé, hace 3 años me sentía tan mal y hoy me siento tan bien que necesito compartir esto. Lo necesito. Pero en ese momento de necesitar, de querer, de la necesidad de querer ayudar, me encontré con que hay personas que se ofenden al tú imponerles entre comillas algo. Entonces yo dije, ok, yo solamente voy a ayudar a las personas que requieran de mi ayuda, que ellos vengan a mí a pedirme ayuda y que vean en mí como una inspiración o como una guía para poderlos ayudar. Porque yo me empecé a dar cuenta de que mi historia sí era fuerte cuando empecé a relacionarme con otras personas y me decían, ¡ay, qué fuerte igual lo que pasaste! Pero yo no me había dado cuenta porque era mi historia, po. Yo no me había dado cuenta porque era mi historia, pues yo estaba pasando por eso, po. Entonces, en el momento yo no me di cuenta hasta que me lo empezaron a decir. Y una persona llegaba y me decían, oye, pero yo estoy poniéndome triste o estoy mal por esto, pero tú pasaste por esto, y yo decía, es que hermano no me había dado cuenta de eso. Y entonces llevo años ya desde que tomé esa decisión, que fue en el 2019, 20, 21, 22, son 5 años, va para los 5 años en la Navidad, se van a cumplir 5 años en los cuales yo seguía drogándome, seguía haciendo cosas malas, pero aún así seguía escuchando podcasts, seguía aprendiendo, seguía leyendo, seguía robando, seguía delinquiendo, seguía drogándome, seguía haciendo todas esas cosas malas, pero aún así seguía escuchando, leyendo y todo el tema. Entonces poco a poco me empezó a cambiar el chip por medio de hacerlo. Entonces me di cuenta, como te digo, en un momento en el cual yo dije, yo necesito empezar como a transmitir todo lo que he aprendido en este tiempo. Y empecé primero, por ejemplo, con mi señora, le hablaba todo a mi señora, le decía aquí, allá, allá, aquí, allá. Y se nos ponían los ojos brillantes porque decíamos, venimos de la misma mierda y ahora estamos aquí, estamos así, pensamos así y queremos llegar a tal lugar. Entonces, literalmente nos llenábamos de inspiración nosotros mismos. Entonces después aún seguía teniendo bastantes problemas y por medio de las coincidencias pude coincidir con el otro chiquillo, coordinamos en cuanto ¿sí? Coordinamos en cuanto a nuestra historia, a nuestras experiencias de vida, conectamos y nos dimos cuenta de que todos hemos pasado cosas difíciles y hoy en día estamos aquí dándole cara a la vida. Entonces dijimos, vamos a empezar a entrenar en la mañana, empezamos a entrenar en la mañana, nos empezamos a conocer, empezamos a tener una relación muy íntima entre todos, empecé a conocer sobre otra historia, la del Carlos, de todas las chiquillas y todos los chiquillos, el JC, el Lars y todo el tema, y me empecé a dar cuenta de que yo pasé cosas difíciles, pero también hay otras personas que también pasaron cosas difíciles y nos empezamos a retroalimentar entre todos. Y así fue cuando todos los días nos juntábamos a entrenar y al final nos empezamos a mentorear entre nosotros, nos mentoreábamos entre nosotros, hablábamos sobre nuestra experiencia y eran experiencias enriquecedoras. Y al final, de un momento a otro, todo se dio, empezó a llegar gente a decirnos, oye, yo quiero estar contigo, quiero aprender de ti, quiero tener tu mentalidad, etcétera. Y a las finales no fue algo como que nosotros dijimos, ya, vamos a hacer esto, sino como que solo se ha ido dando. Mi principal misión ha sido transmitir mi mensaje y si es que puedo ayudar aunque sea a una persona, yo me siento feliz y conforme y eso es lo que me he dedicado a hacer estos últimos 8 meses, a contar mi experiencia y a relatar lo que yo mismo voy aprendiendo, porque yo todos los videos que voy subiendo son cosas que yo voy aprendiendo en el mismo instante que yo digo, esta weá me ha ayudado a mí, entonces le puedo ayudar a otra persona. Entonces, tú, o sea, en pocas palabras, podrías decir que tú estás abierto a cualquier persona que pueda necesitar de tu ayuda. Entonces quiere decir que tú, con lo que me estás diciendo, tú estás abierto a cualquier persona que quiera, que esté viendo de repente este video externa a la comunidad, porque nosotros estamos en una comunidad de guerreros de luz, ¿me entiendes? Pero si alguna persona de repente necesita o se identifica con lo que tú has pasado o le gusta la manera como tú estás viendo ahora las cosas, puede contactar contigo, ¿me entiendes? Puede buscar en tu red, porque yo voy a dejar el link de tu Instagram, voy a dejarlo ahí en la descripción del video y también en Guerreros de Luz. Y podrían acercarse a ti entonces sin ningún problema.
Muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Yo me siento bendecido. La verdad no saben cómo estoy por dentro. Espero que cada vez me vean un poco más fluido. La verdad, yo le conté a JC en mi video anterior que yo tuve una conversación con él aquí antes de la entrevista y, pues uno de mis miedos era pues salir en cámara, ¿me entiendes? Pero cuando uno quiere ayudar, porque esto yo lo hago para poder ayudar, yo sé que en algún momento va a haber una persona que va a necesitar mucho de cualquiera de estos líderes, porque yo voy a estar entrevistando a todos los líderes y cada uno en su rama son muy importantes, muy especiales y con lo que me acabas de decir, que esto va a estar aquí en la página y lo han escuchado ustedes. Esto no es que estudiaron para psicólogo y ya, y quieren ejercerlo para ganar plata, no, ¿me entiendes? Es algo tan loco, eh, tan bendecido, tan de Dios, no sé, no encuentro las palabras para decirlo. La experiencia que él ha tenido en su vida y las experiencias que han tenido cada uno de los líderes en Guerreros de Luz se han juntado, ¿me entiendes? Cada uno ha contado su historia y lo único que quieren es ayudar personas, es ayudar gente, es verse de repente con sus historias, se puede identificar una persona y así ir cambiando vidas, ¿no? Ir sin fines de lucro, ¿me entiendes? O sea, no, yo quiero hacer esto porque yo le voy a poner precio. Bueno, personalmente a él lo que nos está diciendo es que él está abierto a ayudar a cualquier persona y que le hablan muchas personas todos los días pidiéndole ayuda o diciendo, o identificándose con lo que le pasó. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito y qué loco, porque yo conozco muchas personas, he conocido hasta jefes, he conocido muchas personas profesionales y ya desde adultos, familiares, que gastan mucho dinero en curarse de una adicción, de una depresión, de una decepción, ya sea amorosa, eh, pero no se dan cuenta uno, no se dan cuenta que esas experiencias pues se pueden transformar en un ejemplo, si lo superan se puede transformar en un ejemplo para otras personas y que ese momento difícil que están pasando, como en el momento que tú pasaste, se volvió ahora un testimonio para dar fe de que se puede salir de donde tú piensas en ese momento que no se puede salir, que es tu condena, que es lo peor que te está pasando, que ya se te vino el mundo abajo y que no vas a salir nunca más de ahí. Y pues es todo lo contrario, ¿verdad? Yo personalmente también me ha pasado muchas cosas. Hoy en día estoy trabajando muy duro, eh, poniendo en práctica todo lo que me dicen los líderes, que no es de un día, sin embargo ellos están todos los días con nosotros. ¿Entiendes? Él no tuvo alguien que lo guíe todos los días cuando estuvo en la mierda, como dice él. Sin embargo, Guerreros de Luz está todos los días con nosotros. Si tú llegas a conocer a Guerreros de Luz, que voy a poner el link ahí en la descripción, de lunes a lunes a las 5 de la mañana empieza y si tienes algún problema, hablas con cualquier líder de la comunidad y ellos van a estar ahí, ¿me entiendes? Porque yo he conocido en una iglesia que estuve que si tú no diezmabas, pues no oraban por ti, ¿me entiendes? Es loco, porque aquí en la comunidad eh, estamos 24, bueno, están los líderes 24/7 para nosotros. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿cuánto me hubiese cobrado otro mentor, ¿me entiendes? Yo creo que, no, yo lo admiro a Yao, pero yo creo que ni Yao te va a venir a hablar y todo así, Yao, yo quiero hacer un video, no, quiero entrevistarte, porque él no te va a decir sí de una. Eh, Muchas gracias por haber venido, sí, y quería decirte a ver qué le podías decir a la gente, pues, que está pasando por cosas difíciles
y cómo tú puedes ayudarles a cambiar su vida a ellos. Séneca decía: te juzgo por desgraciado si nunca lo fuiste, porque pasaste la vida sin tener un adversario, y nadie sabrá hasta dónde eres capaz de llegar, ni siquiera tú, porque no te has puesto a prueba. Marco Aurelio dijo: el hombre sabio acepta su dolor. Uno nunca puede juzgar las cosas que te ocurren como algo bueno o como algo malo, porque tú en el momento puedes ver que ese preciso problema, esa precisa oscuridad que tú estás pasando, como lo peor, pero si tú actúas con fe, puede transformarse en bueno. Por ejemplo, tú puedes separarte del amor de tu vida, pero tú no sabes que en 2 años más esa separación era tan importante para ti porque ibas a conocer con la persona que te ibas a casar. En mi caso, todas las cosas que a mí me pasaron, yo miro para atrás y no me arrepiento de nada de lo que me pasó, porque yo tomo eso que me pasó y veo la persona que me he convertido. Sé que fue gracias a esos problemas que yo juzgué en un momento por mal, pero que me hicieron cambiar el chip, poner mis pies a tierra y decir: yo quiero un cambio. Entonces, ¿cómo yo puedo juzgar algo malo? Que se haya muerto mi madre, haber estado en la calle, haber estado en depresión, que casi me matan, el haber sido traicionado, que mi padre se ha ido cuando era chico. Todos esos sucesos que yo pasé, ¿cómo los puedo juzgar por malo si gracias a eso yo aprendí? Entonces, todos los que estén pasando por un momento de oscuridad en estos momentos, todas las personas que estén en ese hoyo, que piensan que no pueden salir, que creen que no hay salida, sigan caminando. Porque si tú estás en el infierno, ¿por qué te vas a quedar en el infierno? Sigue caminando. Y sigue caminando. Y sigue caminando. Y sigue caminando. Algún día va a llegar el momento en que tú vas a decir: lo entendí. Entendí por qué me pasó esto. Es para hacerme el hombre o la mujer. Y era necesario que yo aprendiera esta lección en concreto, personalmente, para yo poder avanzar en este camino. En este camino que es tu propia vida. Apéguense siempre a el principio de que hay cosas que no están dentro de tu control, y esas son las cosas que tú tienes que aceptar para poder avanzar. Enfermedades, tragedias, muertes, violaciones que no estuvieron dentro de tu control, tienes que sanarlas, enfrentarlas como un hombre sabio que acepta su dolor, como dijo Marco Aurelio, para poder avanzar. Y todo lo que tenga tu control, tus hábitos, tu trabajo, tu relación con tu mujer, la manera en la que piensas, etcétera, darle el 100% del enfoque para poder mejorar. Y lo otro, y por último, es que traten siempre de obrar con virtud, pero no solamente al ojo de las personas, sino internamente, que es el mundo psicológico, que es el más importante, porque las personas creen que lo que ocurre externamente no se manifiesta lo que piensa uno adentro. Pero yo les digo que toda persona tú puedes ver cómo piensa tan solo escuchándola o tan solo viéndola. Entonces preocúpense en enfocarse y en entrenarse en pensar como ustedes quieren pensar, para que la vida le empiece a dar mejores cosas. Porque si tú obras mal, y es una ley universal, a ti te va a ir mal. Así que nada, gente, muchas gracias por estar aquí presentes y se quedaron hasta el último. Les mando un abrazo a todos y gracias a mi amigo Fabio por la entrevista, hermano. Muy agradecido por esto y que tengan muy buena noche. Sí, así, bueno, voy a dar la despedida a este video. Gracias a los que se quedaron, gracias a los que van a reaccionar, apóyenme compartiendo. Esto es un portal para la gente que quiere superarse. No desaprovechen esta oportunidad que tienen de poder tener un guía, como dice él, sigan caminando. Y yo te invito, yo siempre, para cerrar mi programa, siempre trato de editarlo, porque yo quiero que me ha gustado la manera como fluye, porque como te digo, eres igual aquí en cámara y detrás de cámara es igual. Decirle a la gente que siga caminando y para seguir creciendo juntos. Lo podemos decir la de 3. Sigue caminando y crezcamos juntos. 1, 2, 3. Sigue caminando y crezcamos juntos.